Bueno, pues estamos ya en la segunda parte de la entrevista de don Tomeu Nadal Mesquida Parera. Parera. ¿Ríete o algo o qué? Nada, le digo, tío, el nombre de Nadal, tío, así. Parera, dice, no se sabe mi apellido, ¿no? Bueno, pues vamos a tocar ahora la parte táctica que te hemos dejado rayado en la mental. ¿Qué opinas de la evolución del portero, ¿vale? En el mundo del fútbol. Desde, desde los años 70 hasta aquí. No, vale, de las últimas reglas. En plan, es que estábamos comentando los penaltis. ¿Cómo puede ser, tío, que cada vez os metan en la línea, no os podéis mover, las manos aquí tenéis que estar así? Y el delantero, ¿sabes? Bailando samba, parando, paradilla, tal, caño. La próxima va a ser que el portero se quite la portería. Que el portero se quite. Lo Ya notan está. mucho, en plan, hostia, es que con los dos pies no me puedo mover. Es que eso ya ahora ha llegado un momento en que es muy complicado para un penalti. Muy complicado. Cuando se para un penalti, la gran mayoría de veces, y no es por quitar mérito del portero, ni mucho menos, pero es porque el tiro no va, no va Es piedras contra ti lo ahora. colocado que tiene que ir. Porque si nosotros estamos pendientes de que, o tenemos que estar pendientes de un pie pisando la línea, el impulso, el mirar el balón, no sé qué, pues al final para nosotros es muy complicado, la verdad. Obviamente se está dando más importancia al espectáculo del gol, pero llega un momento en que nosotros, yo la siguiente no sé qué va a ser, pero no tiene sentido cuando un penalti, hay, obviamente hay muchos penaltis que son jugadas de gol prácticamente, pero hay penaltis que no lo son, porque hay penaltis que el jugador puede estar de espalda y le hacen un penalti y no es una jugada manifiesta de gol. Pero claro, el jugador tiene todos los metros posibles para pensar, para mirarte, para poder hacer lo que quiera. Y el portero no puede moverse o no puede apoyar un pie o los dos pies ni un milímetro fuera de línea, que te quita pues mucho impulso. La ¿Tienes verdad. algún truquillo? Para nada. Te digo de verdad. No, yo no tengo, de verdad. Puedes estudiar, puedes mirar los lanzamientos que ha hecho el jugador, pero al final sigue siendo igual de complicado. Yo cuando, ya lo digo, no quitando mérito del portero ni mucho menos, pero cuando se falla un penalti es porque la mayoría pues, o no van con la fuerza suficiente o no van lo ajustado para que el portero pueda llegar, o si acierta pues el lado la para, ya digo, es porque normalmente no va lo ajustado que tiene que ir, porque si no es muy complicado para el portero, no por nada, no por otra cosa, sino porque con un impulso de un pie encima de la línea, el otro intentando coger algo de metro hacia un lado, es complicado, la verdad. ¿Cómo ves la responsabilidad que tiene ahora el portero, por ejemplo, en la salida de balón, que ahora pueden entrar los defensas dentro del área? A ti te ha pillado, yo creo, las dos etapas. Antes el portero, con los pies prácticamente no tenía que intervenir. Luego llega Guardiola, cambia un poco el fútbol y ahora es casi todo lo contrario. ¿En qué etapa te ves más cómodo? ¿Cómo ves tu evolución también? Bueno, como dices, yo he pillado las dos etapas, eh, pero también la evolución hacia el portero más protagonista con el balón, ¿no? Y de hecho también he tenido pues los dos perfiles de entrenador, donde en uno te demanda pues que tengas más protagonismo y otro pues que pues lo menos posible, ¿no? Eso ya va en función un poco también del entrenador. Pero es verdad que el fútbol tiende
mucho más ahora a ir con un portero pues más protagonista en salida de balón, desde atrás, ¿no? Yo creo que el portero, como me decías, ¿cómo te sientes más cómodo? No tengo ningún estilo, la verdad, preferido. Sí que entiendo que, obviamente, cuando te demandan menos que el portero pues pueda iniciar el juego, pues obviamente, entre comillas, es más fácil porque no tienes que pensar prácticamente y el balón la mayoría de veces es el largo, pero creo que el otro estilo es, si se entrena, creo que cualquier portero puede ser capaz de hacerlo. Obviamente, pues habrá porteros que tengan mejor juego de pies, con mayor precisión, con mejor pues, desplazamiento en largo, pero si se entrena y si el entrenador cree en esa idea y que el portero puede ejecutarla, creo que cualquier portero prácticamente lo puede hacer, la verdad. Yo me acuerdo el año de playoff con el Albacete, que era más protagonista la salida de balón y la verdad que si se entrena y, y el equipo tiene los conceptos asimilados, los movimientos eh, entrenados, creo que cualquier portero puede ser capaz de proponerlo, ¿no? Ojo, yo sigo pensando que la primera función del portero es parar, porque a veces, y lo habréis oído, no, qué tal es este portero? Tiene un juego de pies espectacular. Vale, en portería, ¿qué tal? Quiero decir, cómo se mueve en portería primero de todo. Creo que lo del pie es un añadido, es un tema más secundario. Yo prefiero primero un portero que domine el área y la portería y después el juego de pies que creo que se puede entrenar, que se puede mejorar. Creo que eso el portero tiene mucho margen de mejora para poder hacerlo. Ahora, para mí, principalmente, el portero tiene que parar, pero es verdad que a día de hoy pues, se tiende ya el fútbol a evolucionar con un portero pues, más adelantado, más protagonista en salida de balón, bueno, que se utilizaba un poco la superioridad para salir desde campo propio. ¿Cuál crees que es la cualidad más importante que tiene que tener un portero en fútbol profesional a día de hoy? La clave. Transmitir seguridad. Transmitir seguridad. Es difícil, ¿eh? No es fácil. Quiero decir, transmitir seguridad en sus acciones. Y mira que no te estoy hablando de que sea ágil bajo palos, de que. No, no, estoy de transmitir seguridad tras su defensa. Que lo que haga y decida el portero lo haga bien. Quiero decir, lo haga con seguridad. Que si tiene que jugar, quiero decir, en largo con el pie, lo hagas con seguridad. Que si tiene que salir en un juego aéreo, pues que esa acción sea con seguridad. Que su defensa note que detrás hay una persona que cada vez que actúa lo hace con la seguridad de poder ejecutar bien la acción. Eso para mí creo que no hay mayor satisfacción para un defensa o para un equipo que un portero transmita esa seguridad en cualquier acción. Eso para mí es fundamental. Y yo, que me fijo mucho en los porteros, lo noto enseguida cuando un portero lo transmite y la defensa está segura a cuando no. Y creo que si tú le le haces esa pregunta a un jugador, creo que te va a decir lo mismo. Que pare más, que pare menos, bueno, ahora que te transmita seguridad. ¿Te lo notas en ti Ah, mismo? ¿Ahora estoy transmitiendo seguridad o ahora llevo una etapa que no? bueno, hay momentos que te notas obviamente más seguro para ejecutar las acciones y la toma de decisiones. Y yo creo, es verdad que el jugar con
continuamente te ayuda a sentirte más seguro, obviamente. Cuando no juegas tanto o juegas cada cierto tiempo, pues claro, a veces puedes tener algo más de duda, pero creo que yo, por eso te decía lo de los 500 partidos, ¿no? El poder haber vivido muchas situaciones ahora me hace más o menos, aunque lleve menos partidos en los últimos años, pero en el momento que he tenido que jugar, pues he intentado pues transmitir esa seguridad y en el momento que he tenido que actuar, hacerlo seguro. Que me he equivocado, obviamente, pues que me he equivocado, eso seguro, 100%, pero sobre todo, si tú entrenas, como te decía, como si fuera un partido, es más fácil que después en los partidos te salga mejor las acciones. Eso no hay ninguna duda. Si tú no entrenas en un entrenamiento, te lo tomas o baja la concentración y no te lo tomas como un partido, pues después se traslada al partido y ahí es cuando pues, puede generar todo pues, más incertidumbre y más dudas. ¿Qué te gusta más, los entrenamientos específicos de porteros analíticos o con situaciones más reales de juego? A lo mejor te transmite más seguridad el tema de situaciones abiertas donde haya toma de decisión, donde tengas que percibir. ¿Qué te gusta más? A ver, yo obviamente entiendo que hay ejercicios y hay momentos de la temporada que tienes que hacer algunos ejercicios analíticos, ya sea pues ejercicios de fuerza, velocidad, que a lo mejor pueden ser más analíticos, pero soy muy partidario de llevar el entreno lo más cercano posible a un partido. A que los ejercicios se asemejen más a lo que puedas, a lo que te puedas encontrar el domingo, que ahí es cuando de verdad pues tienes que tomar las decisiones. Si al final, y eso es una opinión mía, pero si tú al final estás entrenando todas las semanas analítico, al final el portero donde se mueve en un área y necesita saber moverse en un área, saber moverse en situaciones de emergencia, saber moverse, pues eso, en nuestro hábitat natural que es el área. Si tú te llevas a los porteros a trabajar fuera del área, ejercicios analíticos, después se va a encontrar el portero que no sabe tomar decisiones según qué jugadas. Entonces yo, para mí, que se asemeje lo máximo posible a un partido. Eso para mí es fundamental porque lo que te digo, al final el portero necesita vivir situaciones del área, dentro de la portería, para después llegar al partido, pues saber qué decisión tomar. Obviamente, lo que te decía, puede haber momentos de que a lo mejor un ejercicio específico que necesites trabajar fuerza, obviamente pues sea mucho más analítico. Pero si tienes la posibilidad de trabajar fuerza en la portería, hacer un ejercicio o hacer una acción de fuerza, te pongo un ejemplo, de salto de vallas, para después hacer una o dos acciones en portería y, digamos, hacer la transferencia en portería, pues mucho mejor. Obviamente para mi gusto, porque yo necesito ver la portería, necesito ver el área pequeña, necesito estar, pues eso, necesitar ver la colocación que tienes que tener en estas situaciones. En cuanto a los entrenadores de porteros, hablando de este tema, has hablado antes de la figura y gran amigo y compañero de club como es Carlos Cano. Has hablado de la importancia de su figura. ¿Qué valoras de un entrenador de porteros? Eh, valoro, a ver, primero de todo, pues la parte deportiva. Pues valoro el tipo de entrenamiento que hace, obviamente, pero sí que es verdad que la parte personal para mí también es muy importante. Tener un entrenador de porteros que puedas debatir de jugadas, que puedas notar su apoyo cuando juegas, cuando no juegas, cuando te equivocas, cuando no. Bueno, creo que es
es importante, ¿no? A ver, la mayoría de entrenadores de porteros han sido porteros, que como es lógico, pero es verdad que yo noto una diferencia del que ha sido portero profesional al que no. Sí, y no quiero ni desprestigiar ni mucho menos a los que no han sido porteros profesionales, ¿eh? Pero al final un entrenador de porteros que a los 22 años ha dejado de jugar para ser entrenador de porteros, es menos probable que pueda entenderme en situaciones de portería que un entrenador de porteros que ha estado hasta los 30 y pico jugando, y sobre todo en fútbol profesional, que sabe lo que es estar ahí abajo, momentos de presión que pues los demás no han vivido. Y eso también lo puedo extrapolar a los entrenadores de equipos. Los entrenadores de equipos que no han sido jugadores, ojo, y hay de muy buenos, con muy buenos conceptos, pero es más difícil que entiendan al jugador en un vestuario y en momentos puntuales que un jugador está viviendo, el no jugar, el momento bajo de forma, pues no, igual es más difícil que lo pueda entender que no un entrenador que ha sido jugador, que ha vivido todas las situaciones. Después es verdad que puede haber excepciones, sin ninguna duda, pero sí que es verdad que para mí es muy importante que un entrenador de porteros haya podido vivir lo que yo estoy viviendo, porque si no, como yo le digo, no, es que esta situación para mí, te pongo ejemplo, no tengo que salir porque ves que hay contrarios tal, y él te dice, no, tienes que salir sí o sí. Si no sabes lo que es estar abajo, es más complicado que te pueda entender. Y no se guíe por una simple teoría de que sí, ese balón tienes que salir, pero si tú has estado abajo en un campo, en una situación, la has vivido y sabes que es un balón muy difícil, pues te podrá entender. Si no lo ha vivido, pues es más difícil que te entienda. Por eso, para mí, es muy importante que un entrenador de porteros pues haya vivido estos momentos para poder ayudarte, entenderte, que después se puede debatir, pero es más fácil que te entienda. Vale, imagínate que acabas tu carrera, ¿no? Y te conviertes en entrenador de porteros. ¿Qué añadirías, qué incorporarías de algo que hayas podido echar en falta? Que digas, buah, pues a mí esto me hubiera ayudado mucho, o a lo mejor en mental o táctico, no lo sé, técnico. ¿Hay algo que digas, buah, ningún entrenador tiene esto o no lo trabaja tanto como la importancia que tiene? Yo creo que, y eso, mira, Carlos Cano y voy a dejar a Carlos como ejemplo porque es verdad que he tenido algunos, pero hablando de Carlos, sí que lo tenía, que al final él pues te analizaba el equipo contrario y durante la semana entrenabas enfocado a lo que te puedes encontrar, ¿no? Y hay entrenadores de porteros que no lo hacen. Entonces eso creo que es fundamental. Así como un equipo trabaja lo que se puede encontrar el fin de semana delante, el portero también lo tiene que saber. Tiene que saber lo que se va a encontrar el equipo contrario. Si es un equipo que pues, centra mucho, estar preparado para vivir todas esas situaciones. Y eso Carlos, pues sí que lo hacía o lo hace y al menos tenías una idea de lo que te ibas a encontrar el domingo. Y eso sí que yo lo tendría muy claro. Y sobre todo, te voy a decir, creo que añadiría o intentaría ser muy, muy comunicativo, sobre todo con el portero que no juega. Creo que es fundamental. Obviamente no agobiarle, ¿no? Pero sí que estar más pendiente de él y preguntarle mucho más cómo se encuentra que obviamente yo sé que el portero titular pues podría hablar con él de lo que ha sido el partido, de las situaciones, de cómo se encuentra, pero el que verdaderamente pues creo que necesita hablar más es el portero suplente, que en este caso pues es una situación más compleja, más difícil y donde creo que necesita sentirse más apoyado en esos momentos. Claro. Lo que has comentado de que te entienda,
entender un poco de estar en esa situación, también lo extrapolamos a ese entrenador de campo que, como ha dicho Sala al principio, de que os exige una responsabilidad en salida de balón, que sois los primeros en generar superioridad numérica, que os piden que metáis el balón en X situación y claro, ponte tú ahí abajo con una presión No, de los delanteros a filtrar balones por dentro, claro. totalmente. Y después que en una cámara táctica se ve perfecto. Dices, hostia, el balón ese cabe ahí, en ese espacio. Y después te metes abajo y la perspectiva no es la misma. Tú tienes una visión de los jugadores contrarios que a lo mejor piensas que están más cerca de lo que están. Porque tú es difícil, a ver, más o menos lo puedes ver, pero no es lo mismo verlo desde una cámara táctica, desde la grada, y decir, hostia, el pase filtrado dentro cae perfecto, y después te metes abajo y tienes dudas porque los contrarios se mueven, ¿sabes? Entonces, ese aspecto de entender lo que pasa en el campo, el juego, y de haberlo vivido, creo que es una parte fundamental, la verdad. Yo soy defensor de que, y ojo, te vuelvo a decir, habrá entrenadores muy buenos en cuanto a conceptos, en cuanto a metodología de entrenamiento, que no han sido futbolistas profesionales. Estoy segurísimo. Ahora, el que es bueno en eso y encima le añades que ha sido jugador y tiene la experiencia y te entiende, creo que es un plus. Y eso te puedo hablar de entrenador de equipo, de entrenador de porteros, de director deportivo y del CEO del club, que a lo mejor es menos importante que haya sido futbolista. Pero, bueno, si lo ha sido y tiene las capacidades para ser CEO y encima entiende el fútbol y entiende el futbolista, pues creo que es más fácil todo. Entonces, o al menos intentar. Yo te pongo un ejemplo. Manu Fajardo, director deportivo del Betis. Él no ha sido futbolista. No ha sido futbolista prácticamente, ha jugado muy poco, o bueno, está muy joven, vaya, no ha sido futbolista profesional. Pero él se ha empapado de gente futbolista, que ha sido futbolista, para aprender lo que es un vestuario. Y eso es intentar acercarse lo máximo, intentar entender lo que le pasa al futbolista. Entonces, un poco a eso. Si no lo ha sido, intenta acercarte lo máximo posible para llegar a entender lo que es un vestuario, lo que siente un futbolista en cada momento. Para mí eso es fundamental pues en todas las posiciones de un cuerpo técnico y de un club, la verdad. Y yo te digo, no significa que no haya entrenadores para eso muy válidos, que los hay, ¿eh? Que pues seguramente ahora saldrían muchos entrenadores que no han sido futbolistas profesionales, pero a lo mejor a la hora de gestionar vestuarios les cuesta más. Claro. Por ese motivo, simplemente. Por eso te agradecemos infinito que participes en esta entrevista, porque al final para los oyentes de Go For It, pues es difícil que los jugadores profesionales os abráis como lo estás haciendo tú y nos hagáis entender a los que somos técnicos y, como dices tú, no hemos jugado a nivel profesional a entender esas situaciones, porque yo recuerdo este verano en la Eurocopa eh, amigos míos en el grupo de WhatsApp criticando a Unai Simón cuando cometió un error y digo, pero si es que lleva 55 pases filtrados por dentro a Morata que se ha saltado 3 líneas y de eso no se da cuenta nadie, pero fallas una contra Italia, me acuerdo que además iban a pares, se emparejó Italia y estaba encontrando por dentro a Morata. Estaba el inicio y la construcción de España era Unai Simón. Y en un error que cometió con los pies y ya lo mataban por Twitter. Y es complicado, es lo que tú. Claro. No, sí, al final lo que decía, y mucho más el portero, ¿no? Que parece que el portero no puede fallar, porque el central o el pivote hace un cambio de orientación, el balón se va afuera
y le aplauden la intención. El portero lo intenta hacer y el murmullo por la grada. ¿Por qué? Sí, y es la misma acción, pero el portero parece que no puede fallar, ¿sabes? Y eso, pues, la gente, hay una falta de educación hacia el portero, de no entenderlo, que eso es lo que pasa, que al final no entiendes al portero. Porque la mayoría de gente no ha estado allí, no nos ha puesto bajo una portería, y eso, pues, yo eso lo entiendo, que no todo el mundo puede ser portero, pero hostia, es muy fácil criticar al portero a la mínima, ¿sabes? Cuando no se le da a lo mejor o el valor suficiente de lo que decías, de que sea el que construye el equipo, y estamos hablando de una selección española que igual lleva un 50 pases sin fallar, llega una falla, hostia, y ya parece que tenemos que matarlo, ¿sabes? Entonces, creo que pues, pasa lo mismo, pues con los jugadores debería pasar lo mismo. O pues que no haya ese fanatismo, ¿no? Que somos humanos o la gente es humana para poder fallar. Y hay que entender que en un campo de fútbol nosotros tú vas a 1000 pulsaciones por hora, te estás jugando muchísimo, son décimas de segundo que tienes que elegir en una toma de decisión y obviamente no es fácil. Que se nos debe exigir. Claro que la exigencia, pues obviamente, pues es alta, pero creo que por un fallo que se pueda cometer, no hay que matar ni mucho menos a nadie, la verdad. Yo creo que viene porque al final el aficionado medio es como que se ha quedado anclado a que el portero tiene que parar y no debe de jugar. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué ventajas tiene el sacar el balón para alguien que no entiende mucho de la profundidad del fútbol? De que el portero inicie la jugada, intente traspasar líneas. ¿En qué se beneficia el equipo? A ver, hay que saber diferenciar en que un portero inicie la jugada e intente tomar la mejor decisión con un pase, a que directamente el portero sea un suicida en el área con los pies. Quiero decir que ahí hay una diferencia. Ahora, el portero que por estilo de juego es el que intenta construir desde atrás y que con un pase puede facilitar a su compañero a dejar contrarios atrás, porque al final con un pase de un portero a lo mejor puedes dejar a 4 o 5 jugadores del equipo contrario fuera de la jugada directamente para que tu equipo ataque, pues creo que tiene que o debe tener un valor muy alto. Obviamente, si hay un fallo, Claro, es también. verdad que está más cerca de que puedas encajar gol o te puedan hacer una ocasión, pero a veces hay que poner la balanza si preferimos que nuestro equipo intente marcar y asumimos que nos puedan generar una ocasión, que a lo mejor no la generan, pero enseguida que el portero, lo que te decía, el portero falla o pierde el balón y el murmullo. Pero bueno, para eso hay un equipo o unos compañeros que tienen que estar preparados para cuando pueda ser un fallo, pues poder solucionarlo, ¿no? Pero creo que es mucha ventaja que un portero desde atrás, con un pase, pueda facilitar la jugada a su equipo, incluso pueda crear una ocasión de gol. En cuanto a los datos y herramientas que tenéis de vídeo, etcétera, ¿qué es lo que más te ayuda o qué más recomiendas a los entrenadores de porteros mostrar del rival? Eh, a ver, yo creo que los datos son una fuente para apoyarse, sin ninguna duda, pero obviamente cuando tú estudias un jugador o un equipo, pues normalmente hay un patrón que sigue y obviamente pues tienes que tenerlo en cuenta. Ahora, no soy un obsesionado de los datos porque te hablo ahora mismo desde mi punto de vista como portero, ¿eh? Porque después en un partido eh, pues se pueden alterar muchos factores. Pero es verdad, bueno, tener una idea
pues lo que te decía antes, si el equipo contrario pues pues ataca más por la izquierda que por la derecha, o ese delantero normalmente los tiros van cruzados, bueno, tener una idea, pero no obsesionarse, porque en un partido pues pueden pasar muchas cosas, porque al final si te enfocas en un dato que puede ser un patrón y le dices al portero, pues ese penalti ese jugador, todos los tiros van cruzados, van cruzados, van cruzados. Llega el tío con una jugada y tú intentas adivinar el cruzado y te la metes por el otro lado y ya vas condicionado a ese tipo de jugadas, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que hay que apoyarse, hay que, pues obviamente, intentar trabajarlos bueno, extrapolarlos al campo, pero no sin obsesionarse ni mucho menos. Es un apoyo, bueno, es a tener en cuenta, pero sin volverse loco ni mucho menos. Vale, y ahora parece que te quiero retirar. Me pongo en otra suposición. Quiero que estén más tiempo con nosotros. Vale, me pongo en otra suposición. Acaba el fútbol. ¿Con qué sueñas? ¿Qué crees que te puede dar ese gusanillo de levantarte cada día? De decir, pues tengo estas metas o... A ver, yo tengo muy claro que quiero seguir enfocado en el fútbol porque creo, a ver, me gusta mucho, obviamente. ¿En qué Eh, faceta te gustaría? soy un apasionado del fútbol dentro de la normalidad y siempre lo he llevado dentro, ha sido de la dirección deportiva. Creo que pues en esa posición me bueno, puede gustarme la verdad. Pero sobre todo, y eso vuelvo a lo de hace 2 o 3 preguntas del director deportivo. Ahora mismo pues tenemos la figura de que, bueno, jugando al fútbol manager, ¿no? Venga, a ver a quién fichamos este mercado de verano, ¿no? Obviamente ahora pues todo ha evolucionado, todo es mucho más fácil porque tienes a disposición todos los jugadores prácticamente del mundo, los tienes en un clic para poder ver. Obviamente después pues los tienes que ver en directo y tienes que ir más allá. Pero sobre todo el director deportivo que ayuda al vestuario, ¿no? Que ayude al jugador, que sientan el apoyo de un director deportivo, que creo que es fundamental. Que noten que el director deportivo no es la persona que los va a echar, ni mucho menos, ¿sabes? Sino una persona donde apoyarse en todos los momentos, que a veces el jugador no tiene la confianza para hablar con el míster de su situación y a lo mejor pues el director deportivo puede ser el enlace que una, ¿no? Digamos, esa conversación. Hablas con el director deportivo y eso te puede llevar a hablar con el entrenador o que el director deportivo hable con el entrenador directamente sobre una situación en concreto. Pues nosotros intentar ayudar a un vestuario, gestionar el grupo humano. Creo que la faceta del director deportivo va mucho más allá de firmar y construir un equipo, sino que un director deportivo tiene que gestionar un grupo humano, tanto jugadores como personas que hay dentro del club, porque al final pues hay mucho personal que depende de él. Entonces, creo que, como te decía, ahora mismo es mucho más fácil aceptar con los jugadores, mucho más fácil en el sentido de que tienes muchas plataformas para poder ver y los puedes ver en cualquier momento. Obviamente después yo, bajo mi punto de vista, pues tendré mi opinión sobre cómo construir un equipo y cómo gestionarlo, pero sí que es verdad que para mí me es importante gestionar un grupo de personas que no deja de ser, un equipo no deja de ser personas que tienen familias, que cambian de ciudad,
que a lo mejor se encuentran solos en la ciudad, como puede ser varios jugadores que vengan solos, que necesitan pues otro tipo de cosas, porque yo lo he vivido en mi propia experiencia de llegar a una ciudad y tener que buscarte un poco la vida. Y no, el jugador para mí tiene que llegar y tienes que ayudarle a que esté cómodo y que esté centrado solo en el fútbol. El jugador no puede estar pendiente de ahora me tengo que empezar a buscar colegios para mis hijos, empezar a buscar casas, empezar todo. No, el jugador tiene que llegar a una ciudad a estar centrado en el equipo. Después, obviamente, los fichajes en la parte deportiva, para mí no hay buenos fichajes ni malos fichajes. En estas categorías casi todos son buenos fichajes. Ahora, lo que suele fallar es el rendimiento que tiene el jugador dentro del club, porque después extrapolas a un jugador a otro equipo donde no ha funcionado en el tuyo y a lo mejor es el mejor. Entonces, para mí en segunda división, el 70%, 80% de jugadores están a un nivel muy parecido. Lo para que dependiendo del equipo que encajes en ese momento, pues estarás a un nivel u otro. Pero son muy parecidos. Entonces, es muy importante que el jugador esté centrado en el fútbol y todo lo demás le puedas ayudar, se lo puedas gestionar y que él esté cómodo, que la familia esté cómoda. Y a eso iba de que el director deportivo tiene que intentar ayudar en esos aspectos tan importantes, porque un jugador es el mayor activo de un club, que es lo que te va a hacer, que es el motor de que funcione un club. Entonces, si tus jugadores no están al 100%, tienes muchas posibilidades de fracasar. Entonces, lo que necesitas es que el jugador esté centrado, que esté al 100%. Obviamente después hay muchos factores, pero sobre todo que si el jugador está centrado, hay más posibilidades de que salgan las cosas. Voy a contar una anécdota y que va a servir de consejo para muchos porteros y entrenadores de porteros, que ha sido la que más me ha sorprendido desde que estoy entrenando en un campo de fútbol. Y es que un portero era muy bueno, ¿vale? En entrenamientos, pero llegó una semana y empezó a pararlo todo. De repente era espectacular, paraba todas las jugadas, todas las finalizaciones, todo, y ya digo, pero ¿es mentalmente o qué te pasa? Te noto muy bien. Dice, no, Fer, dice, es que desde el lunes que me llegaron estos guantes, dice, es que es espectacular, no sé qué pasa, pero lo paro todo. Y digo, ¿y qué marca es esa? Dice, no, 2-5. Oh, 2-5. Digo, joder, digo, y ya la busqué y digo, y a partir de ahí se la recomiendo a todos los porteros que conozco. Es una cosa increíble. ¿Nos puedes hablar de esa marca? ¿La conoces tú? Creo que lo sabes tú también, ¿no? El portero creo que sé quién es. No, hombre, a ver, bromas aparte, la verdad. Bueno, pues eso es un proyecto que iniciamos hace 6 años. Somos tres socios y la verdad que, bueno, a día de hoy estamos muy contentos por el crecimiento, pero sobre todo porque hemos visto crecer la marca en un producto donde conocemos nosotros y donde creemos lo que necesita un portero. Entonces, bueno, ya te digo, para mí que hacer crecer una marca, la verdad que es seguramente pues vosotros habéis tenido otros negocios y lo veréis, pero hacer crecer tu propio negocio para mí, pues sí que porteros de todo el mundo lleven tus guantes, pues la verdad que eh, te alegras de hacer pues o de intentar hacer las cosas bien. Y ya te digo, no nosotros no, obviamente tú montas un negocio para generar dinero, obviamente, pero sobre todo nosotros teníamos en la mentalidad que crear tu marca y que tuviéramos una comunidad de que los porteros estuvieran orgullosos de llevar la marca y que se expandiera esa comunidad, ¿no?
y que en todo el mundo se viera nuestra marca, y creo que hemos ido poco a poco con los pies en el suelo, la verdad, sin volvernos locos, ni mucho menos, porque hemos pasado momentos también de incertidumbre que todo el mundo tuvo en su momento en 2020, cuando aparece el tema del COVID que separa el mundo y no sabes lo que va a pasar, pero tener los pies en el suelo, tener muy claro la hoja que seguir, sin volvernos locos y no invertir ni entrar en pujas. Te puedo poner ejemplo, hemos tenido propuestas de porteros a nivel mundial para poder llevar la marca, pero era una inversión que no podíamos asumir, o que no pudiéramos a lo mejor en ese momento, pero sino que se podría tambalear el proyecto, y lo hemos descartado. Y te estoy hablando de un portero que a día de hoy está en el Manchester United. Pero Onana, no hemos entrado en... no me la he jugado, no sé si es el- no hemos entrado en... No hemos entrado en pujas para conseguir un portero, la verdad. Nosotros desde el primer momento tuvimos claro que el portero que quisiera unirse tuviera claro que lo primero es el producto. Y nosotros nos destacábamos sobre todo con dos cosas: que para el portero fútbol base, que pudiera llevar un guante profesional a un precio asequible, muy competitivo, y al portero profesional que el servicio hacia él fuera el mejor, que se le adaptara al guante prácticamente como él quisiera, y que entrara en nuestra filosofía. A partir de ahí, si el portero se veía en esa idea, adelante. Si no, no nos movíamos. El portero que nos pedía X dinero por llevar la marca no lo veíamos, la verdad. Entonces, creo que hemos creado una comunidad muy importante de porteros. Creo que nuestra filosofía ha sido muy clara desde el primer momento, y te puedo decir que ahora mismo estamos en España, estamos vendiendo obviamente muchísimo, pero es que el segundo país donde más vendemos es Estados Unidos, y cruzar el charco a día de hoy no es fácil, y nosotros lo hemos conseguido, y la verdad que ha sido, pues, como te manteniendo una filosofía siempre, los tres socios con una idea muy clara de negocio, y la verdad que pues, estamos súper contentos de la gente que confía en nosotros, porque creemos que a día de hoy pues tenemos margen de mejora, pero sobre todo hemos creado que el portero pruebe el guante y diga, ese es el guante que yo quiero. Y eso pues a nosotros, independientemente de los beneficios que pueda tener una empresa, lo que nos hace ilusión es que los porteros lleven los guantes y que se vean en todos los campos. Te iba a preguntar respecto a esto que dices. Tú eres un tío muy ambicioso que siempre está buscando la mejoría, ¿verdad? Sí. Esta pregunta es muy técnica, ¿vale? Yo no lo voy a saber apreciar seguramente, pero los porteros entiendo que sí. ¿Cuánto de lejos estáis del guante perfecto? Entiendo que el guante perfecto no existe en ninguna marca, por eso se van mejorando. Para ti un guante perfecto debe ser complicado en lo que tú tienes en mente que una fábrica lo pueda llevar a cabo. El guante perfecto, yo diría que es una pregunta Un muy poco difícil de complicado. contestar, porque el guante perfecto para mí no sea el mismo que para ti o para mi socio. Quiero decir, eh, eso va en función de los gustos de cada portero. Es como las botas de fútbol. La bota perfecta, ¿cuál es? Es difícil contestar. Pueden ser más cómodas unas que otras, pero a un jugador le gustará más X marca, a otro otra marca, entonces es difícil de contestar. Pero creo que estamos muy cerca de las marcas, digamos,
con más nombre de guantes de portero. Creo que ahora mismo, en cuanto a calidad-precio, creo que estamos, o si no somos la mejor marca en ese aspecto, creo que estamos muy cerca. Porque nosotros, al final nos preguntan, ¿pero vosotros qué os diferenciáis? Nosotros nos diferenciamos porque creemos que nuestro guante lo puede llevar. Hacemos un guante que pueda llevar cualquier portero, desde la talla 4 hasta la 11, al mismo precio, a un precio muy competitivo. Cuando otras marcas, obviamente, pues tienen precios mucho más elevados. Entonces, cuando nosotros preferimos que el portero, vosotros porque sois de Albacete, pues el portero del Alevín o del infantil del Albacete pueda llevar el mismo guante en su talla que en este caso el portero del Mallorca, que es Dominic Grave, en primera división, pues que pueda llevar el mismo guante, pero cada uno en su. Por eso es lo que nosotros defendemos, que nuestros porteros cualquiera puede llevar el mismo guante. Obviamente tenemos que hacer varias gamas porque entendemos que no todo el mundo se puede permitir gastarse el mismo dinero y por eso hacemos diferentes gamas, pero siempre intentando buscar el mejor látex para ese guante para que todos los porteros, pues, dentro de sus posibilidades económicas, tengan un buen guante. Espectacular. Sí, yo por experiencia con la anécdota que he contado, no me lo pensaba. Yo los de lana, los llevo, los de chufa y de lana, para ir por la... Alguien nos ha copiado entonces. A veces cuando voy a Madrid yo me los pongo con los taxis, así para parar. Finalizamos la entrevista, Tomeu. 4 preguntas muy personales, muy rápidas. ¿Tu película favorita? Un ciudadano ejemplar. ¿Libro que recomiendes? Nunca te pares de Phil Knight. Y debes decir, nunca he leído uno. Yo, no, no. Te puedo enseñar algunos que tengo por aquí. ¿Hobby? A ver, aprovecho al máximo para estar con mi familia y si tuviera que elegir otro, creo que jugar al pádel es un hobby que cuando puedo, pues me gusta hacerlo. ¿Y tu mayor influencia ya puede ser, bueno, uno de cada, cercano o deportivo? Obviamente, pues a ver, creo que sin querer quedar bien ni mucho menos, pero creo que mis padres han sido una muy buena influencia en todas las etapas de mi vida. Quizá mi padre, por haber sido portero, pues un poco más, por entenderme, por saber. Eso no lo sabía. Y sí, que eso da para otro episodio, pero obviamente mi padre no quería que fuera portero porque él lo había sido. Entonces, da para otra charla. Y si tú eres deportista, obviamente yo creo que he tenido muchos y creo que hay muy buenos deportistas que pueden ser muy buena influencia en la gente, ¿no? Pero obviamente creo que siendo de Manacor, creo que solo hay uno que ha jugado bastante bien al tenis. Bueno, creo que soy yo. Como, como es Nadal, creo que por sus valores, donde pues ha demostrado, aparte de lo deportista, pues la parte personal creo que es muy positivo que un deportista de este nivel pues tenga los valores que tiene él. Tomeu, el lema de Go for It es persigue la excelencia y escuchándote a ti estamos más cerca de eso.
Te lo agradecemos infinito que hayas participado, que te hayas abierto, que nos hayas mostrado. Hemos aprendido una barbaridad contigo, que es un poco la idea de este proyecto de Go for It, de aprender de los profesionales, aprender de los que estáis ahí en el día a día. Y tus valores y tu esfuerzo, sacrificio y todo lo que has contado es un ejemplo para todos. Así es que te lo agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, sobre todo por la invitación. Ha sido un placer. La verdad que he estado muy cómodo con vosotros. Y nada, pues si sirve de ayuda para la gente, pues encantado. Así que muchas gracias a vosotros y muchos éxitos para este proyecto. Muchas Un gracias. abrazo.